Buenas tardes. Curso de algoritmos. Actividad de reconocimiento inicial. Grupo 300. John Hernando Barrera Tuiza. CDA Sogamoso. Fundamento de algoritmos. En el contexto matemático, los algoritmos son una serie de normas o leyes específicas que se hace posible la ejecución de actividades, cumpliendo una serie de pasos continuos que no le originen dudas a la persona que realice dicha actividad. Los algoritmos se pueden expresar de diversas formas: lenguaje natural, lenguaje de programación, pseudocódigo y diagramas de flujo. Los algoritmos se caracterizan porque se definen de manera específica en cada paso. Su efectividad, esto significa que un sujeto puede realizar un algoritmo sin utilizar un ordenador, y sus pasos son finitos. Por otra parte, se clasifican de la siguiente manera: según el sistema de signos cualitativos y cuantitativos. Los algoritmos cuantitativos son aquellos que se realizan por medio de palabras, lo cual quiere decir que las órdenes vienen dadas de una forma verbal. Por su parte, los algoritmos cuantitativos son aquellos que se realizan por medio de cálculos matemáticos. Por ejemplo, si se desea saber cuál es la raíz cuadrada de un número, se puede aplicar algoritmos según su función de ordenamiento, de búsqueda y encaminamiento. Los algoritmos de ordenamiento son aquellos que llevan en orden los elementos que ingresan, dependiendo del orden numérico o léxico. Los algoritmos de búsqueda tratan de encontrar dentro de la lista que ingresa y los elementos y por último, los algoritmos de encaminamiento. Estos deciden de manera de cómo se tendrá que transmitir la información que llega y cómo debe seguir los pasos establecidos. Diagramas de flujo. El diagrama de flujo, o también diagrama de actividades, es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos emplea en un diagrama de flujo una serie determinada de figuras geométricas que representan cada uno de los pasos puntuales del proceso que está siendo evaluado. Estas formas definidas de antemano se conectan entre sí a través de flechas, líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido del proceso, como si de un mapa se tratara. Hay 4 tipos de diagramas de flujo en base al modo de su presentación: horizontal, que va de derecha a izquierda según el orden de la lectura; vertical, que va de arriba a abajo como una lista ordenada; panorámico, permite ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical; y horizontal, arquitectónico, representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. Su simbología: pseudocódigo o falso lenguaje. Es comúnmente utilizado por los programadores para omitir secciones de código o para dar una explicación de paradigma que toma el mismo programador para hacer sus códigos. Esto quiere decir que el pseudocódigo no es programable, sino facilita la programación. El principal objetivo del pseudocódigo es representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente se utiliza para la codificación del mismo. Características y partes. Las principales características de este lenguaje son: se puede ejecutar en un ordenador, es una forma de representar sencilla de utilizar y de manipular. Facilita el paso del programa al lenguaje de programación. Es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Es un método que facilita la programación y solución de algoritmos del programa. Todo documento de pseudocódigo
Debe permitir la descripción de instrucciones primitivas, instrucciones de proceso, instrucciones de control, instrucciones compuestas, instrucciones de descripción. Estructura a seguir en su realización: cabecera, programa, módulo, tipo de datos, constantes, variables, cuerpo, inicio, instrucciones y fin. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes? Diferencias entre algoritmos y diagramas de flujo. Por algoritmos se entiende una lista de instrucciones donde se especifica una sucesión de operaciones necesarias para resolver cualquier problema en un tipo dado. Los diagramas de flujo son, como su nombre lo indica, son unas gráficas que representan la dirección que sigue la información que contiene un algoritmo. Las diferencias entre pseudocódigo y algoritmo. El algoritmo es una lista de pasos o acciones a realizar para cumplir un objetivo. Por ejemplo, el algoritmo para subir una puerta, acercarse a la puerta, extender la mano, agarrar el picaporte, girar el picaporte y empujar la puerta. El pseudocódigo, como su nombre lo indica, es un código falso que se asemeja a un lenguaje de programación, pero mucho más flexible y fácil de entender, y obviamente no puede ser interpretado directamente por la máquina. Diferencias entre pseudocódigo y diagrama de flujo. El pseudocódigo es una solución de un algoritmo que es de forma detallada muy parecida a nuestro lenguaje. Es un lenguaje intermedio entre nuestro lenguaje y el lenguaje de la máquina, el cual posteriormente se puede utilizar para la codificación del mismo por los detalles y las palabras claves que se utilizan en el mismo. Diagrama de flujo: representación gráfica de un algoritmo o un proceso de símbolos estandarizados que nos muestra cada uno de los pasos a seguir en la solución de un problema. Ejemplos de algoritmos de su diagrama de flujo. Presenta una descripción de las fases necesarias para resolver un problema donde se requiera de la lógica de programación. La resolución de un problema mediante un ordenador consiste en el proceso que, a partir de la descripción de un problema expresado habitualmente en lenguaje natural y en términos propios del dominio del problema, permite desarrollar un programa que resuelva dicho problema. Este proceso exige los siguientes pasos o fases: análisis del problema, diseño o desarrollo de un algoritmo, configuración del entorno de desarrollo y codificación, compilación y pruebas, evaluación y documentación. Análisis del problema. En esta etapa se debe definir y tener claro lo que el programador tiene que hacer junto con las tareas que se debe realizar para llevar a cabo la solución de datos. Diseño de algoritmo. Hasta ahora hemos definido el problema y tenemos la información que se necesita para resolverlo. Ahora nos falta realizar las acciones necesarias para resolverlo. Estas acciones, que siguen una secuencia de pasos, se llaman algoritmos. En esta fase podemos encontrar varias formas de cómo resolver problemas. Trataremos de usar la forma más eficiente. Esta fase no tiene un formato establecido, ya que depende mucho de la lógica de cada desarrollador. Al mismo problema, varios programadores pueden dar distintas soluciones. Configuración del entorno de desarrollo y codificación. En esta etapa consiste en transcribir o adaptar el algoritmo a un lenguaje de programación. Se tendrá que adaptar todos los pasos diseñados en el algoritmo con sentencias y síntesis propias del lenguaje. Verificar errores, organizar el código y comentarlo son buenas prácticas que se hacen programas más triviales, legibles y facilitan la depuración. Compilación y pruebas. La fase de compilación permite detectar errores en tiempo de compilación, ejecución y lógicos. Y en el caso de Java, se genera unos archivos Bytecode que serán ejecutados por la computadora.
En esta fase también es necesario realizar pruebas con una gran cantidad de datos para encontrar posibles errores y corregirlos. Documentación y mantenimiento. Por último, se debe tener una documentación de todos los pasos hasta llegar a la solución del problema. A veces es un poco tedioso estas fases, pero también es muy importante ya que muchas veces suceden modificaciones con el pasar del tiempo y estas se hacen en algunos casos por otros programadores diferentes a los que lo crearon, que incluso cuando uno mismo va a modificar no se acuerda de los rayos, no se acuerda qué rayos hizo ese código, no sé. Y cuando el programa es pobre, en la documentación este proceso de modificación es totalmente complejo. La importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de computadoras. Los algoritmos son fundamento de la programación de computadoras. Para que la computadora pueda ejecutar una tarea es necesario que primero se diseñe el algoritmo correspondiente, es decir, especificar las operaciones necesarias para transformar los datos de entrada en datos de salida. Una vez diseñado y probado el algoritmo, se transforma en el programa correspondiente. El programa está compuesto por algoritmos, la especificación de los datos y las instrucciones que permiten la comunicación entre los usuarios del programa y la máquina. Conclusión. Luego de realizar este trabajo hemos visto cómo los algoritmos son una de las herramientas más complejas y aplicables en el área no solo de la informática y en el mundo de los computadores, sino también en el mundo del empresarial y del trabajo. Pudimos comprobar que mientras más potente, completo y eficiente es el computador o la aplicación que corre sobre el mismo, más grande, complejo y exacto es el algoritmo que utiliza. Las técnicas de desarrollo de algoritmos nos permiten encontrar la mejor solución a los problemas que se nos presentan y deben ser solucionados por el computador. Estas técnicas están orientadas para utilizarse en cada uno de los niveles de complejidad y variedad o alternativas para las cuales se aplican los algoritmos. Un algoritmo es el conjunto de operaciones y procedimientos que debe seguir para resolver un problema. Es por ello que se deben implementar con más frecuencia. Gracias por su atención.